Para comenzar con el pegado de la pretina vamos a extender nuestra pieza y la vamos a colocar por el revés para poder plancharla. Para esto ya debimos haber cortado una tira de entretela con el mismo molde que cortamos la pretina. Es como si fuera una pretina pero de entretela. Y vamos a sentir cuál es el lado donde tenemos la textura porosita. Ese es el pegamento. Ese pegamento debe ir en contacto con el revés de la tela de la pretina. Y como son de la misma medida, nos van a coincidir. Ya que hicimos que nos coincidiera, vamos a fijarla con el calor de la plancha. A este proceso le llamamos fusionar. Cuando hacemos que el tejido de una entretela y el tejido de la prenda que estamos realizando queden en una sola. Para ello puedo hacerlo con movimientos circulares para asegurarnos de que el pegamento está pegando bien en todas partes. Si no lo hacemos bien, de repente nos pueden salir burbujitas en el centro o a los costados, entonces hay que asegurarnos de que quede completamente fija. Y lo vamos a hacer a todo lo largo de la pretina. Y ya que tenemos nuestra pretina fusionada, vamos a doblarla a la mitad. Así. Con la entretela por dentro. Colocamos encima nuestro trapito para planchar. Y en todo lo largo de la pretina lo vamos a planchar de esa forma. Vamos a marcar esa línea del centro. O si seleccionan el grado de calor adecuado de la plancha y notan que no maltrata su tejido, lo pueden hacer directamente. Cuando tengamos todo lo largo de nuestra pretina a la mitad, vamos a abrirla nuevamente y ahora planchamos solamente uno de los extremos a 1 centímetro y lo hacemos en todo lo largo de la pretina. Y nos va a quedar de la siguiente manera, todo 1 centímetro a lo largo. Aquí ya puedo comenzar a pegarla en la falda. Esta es la parte trasera donde tenemos el cierre. Aquí voy a colocar la pretina con la pestañita de 1 centímetro que doblamos hacia abajo y colocando el derecho de mi pretina con el derecho de mi falda de esta forma. Voy a dejar 1 centímetro de costura libre del cierre hacia adelante. Ahí la voy a sujetar con alfileres. Y así la voy a ir sujetando por todo el contorno. La pinza, recordemos que tiene que ir mirando hacia el cierre, en el caso del trasero. Entonces ahí también le pongo un alfiler con la pinza mirando hacia el cierre. Cuando lleguemos a las costuras del costado, estas deben ir abiertas, una hacia cada dirección. Y ahí coloco el alfiler. Después voy a llegar a las pinzas del delantero. Estas también deben ir mirando hacia el centro, hasta esa dirección. Y así las fijo. Pretina y pinza.
Al terminar de dar la vuelta a todo el contorno de la cintura, voy a llegar a la parte del cierre donde tenemos la pestañita. Ahí el sobrante de mi pretina aproximadamente va a ser de 1,5 pulgadas. Si nos queda un poquito más o si nos queda un poquito menos, no pasa nada, pero sí es importante que nos quede una pretina más larga en esta parte. Ahí con ese sobrante fijo. Ya que tengo fija mi pretina con alfileres, puedo comenzar a confeccionar. Voy a introducirla debajo del pie prensatelas y conforme vaya avanzando voy a ir quitando los alfileres que tengo puestos. Inicio con un remate y ahí voy cuidando que la parte de la cintura de la falda vaya quedando al mismo ras de la pretina. Llego a un alfiler, antes de pasar por encima lo quito y así voy acomodando toda mi falda hasta llegar al otro lado. Si lo creo conveniente, también puedo colocar antes de empezar un hilván por todo el contorno de la cintura para evitar que se vaya moviendo nuestra pieza. Aquí cuando lleguemos a una parte donde tengamos la costura dividida, recuerden que tenemos que ponerla de forma abierta para coser así encima de ella. La costura de mi pretina se va a ver así, toda a 1 centímetro, costura abierta. Las pinzas están en la dirección que las acomodé. Nuevamente la costura está abierta, pinza y el sobrante. Para poder cerrarla de los costados vamos a doblar esta pestañita que nos quedó. Nuestra pretina la tenemos así. Si abrimos y subimos la pretina, esta pestañita de 1 centímetro nos va a quedar doblada. Así es como la vamos a utilizar. Y ahora con el centímetro que doblamos vamos a hacer que coincidan. Así. A la misma altura. Y vamos a coser aquí a 1 centímetro. O si no tenemos mucha tela, a 1/4 de pulgada o a medio centímetro. Inicio y termino con un remate. Así es como se va a ver cuando ya la termine. Van a quedar al mismo nivel los dobleces. Del otro lado voy a hacer lo mismo. En el lado de la pretina donde solamente dejé la costura, subo la pretina, doblo la pestañita. Aquí previamente ya doblé 1 centímetro y hago coincidir los dobleces. Aquí nuevamente voy a coser al ras del cierre, hacia arriba. Por aquí.
Antes de empezar también puedo sujetar con un alfiler o con un hilván para que no se muevan las piezas. Y así quedó la costura, justo donde termina el cierre hacia arriba. Ahora, antes de voltear, vamos a hacer un terminado. Vamos a cortar el excedente de tela que nos queda en las esquinas, por ejemplo aquí. A eso le vamos a llamar refilar, aproximadamente a 2 milímetros antes de llegar a la costura. Refilar nos ayuda a que al voltear la pretina o al voltear cualquier prenda que estemos haciendo, si tiene una esquinita, un ángulo de 90 grados, y sobre todo cuando son piezas pequeñas, a que cuando volteemos nos dé la forma que tiene. Por ejemplo aquí, que es de cuadro, es en forma de escuadra. Si no refilamos, nos puede quedar aquí un bulto. Vamos a probarlo con el otro lado de la pretina. Sin refilar, la voy a voltear y voy a comparar las texturas. Cómo se siente cuando no la he refilado y cómo se siente cuando ya la refilé. Seguramente la parte refilada se va a sentir más ligera y con mucho más calidad también se va a ver. Entonces, antes de voltear siempre es importante refilar las pretinas. Deben quedar así. Y ahora sí, con las puntas refiladas, volteo. Y al voltear nos va a quedar de esta forma. Podemos ahí meter nuestro dedo para sacar bien la parte de la esquinita. Y en automático vamos a ver que ya nos quedó la pretina puesta. En este punto la pretina ya luce de esta manera. Vamos a ir a la plancha y vamos a abrir la costura de la unión de la cintura. Vamos a abrir y pasar por aquí en medio de la plancha, en todo el contorno. Además del que el planchado le da mayor calidad a nuestras costuras, nos facilita bastante la confección de la prenda, porque al estar marcadas las líneas por las que vamos a coser, es más sencillo que no se muevan o que las puntadas se vean derechas. Así se va a ver cuando ya está la costura abierta. Y esto lo voy a hacer en todo el contorno. Para la parte del cierre, si es necesario voltear y abrir planchando en sentido contrario, debo hacerlo para que también le dé un buen terminado en esa parte. Al abrir de esta forma la costura, vamos a hacer que por el derecho la unión entre la pretina y la falda se vea limpia, se vea totalmente plana. Sin embargo, no lo vamos a dejar así, porque la costura debe ir tapada por la pretina. Entonces, ya que la abrí, ya que aplané la unión de la pretina y la falda, ahora la voy a regresar hacia arriba. Aunque parezca ilógico, si no lo hacemos, el terminado sí cambia bastante. Entonces, nuevamente hacia arriba. Sí cambia bastante. Voy empujando toda la costura hacia arriba. Muevo mi falda y toda la costura va en dirección a la pretina.
En este punto mi pretina ya está lista para poder cerrarse. La voy a sujetar con alfileres en todo el contorno, haciendo que coincida el doblez sobre la costura de la línea que se ve de la unión de la pretina y la falda, esta de aquí. Debe ir al ras, la debe ir tapando. Comenzando por esta parte de aquí del sobrante que nos quedó después del cierre, y sugeriblemente con los alfileres con la punta hacia arriba, hacia el borde de la pretina, para que al momento de cerrar no nos piquemos. Así la vamos a ir acomodando por todo el contorno. Cuando lleguemos a la parte final, en donde la costura nos quedó al ras del cierre, así es como la vamos a acomodar, justamente al ras, envolviendo nuestro cierre para que se vea así. De un lado se ve de esta manera la pretina y del otro nos queda el sobrante. Este sobrante nos va a ayudar a poner un botón. Y la podemos cerrar de dos maneras, uno a mano y uno a máquina. Ambas son correctas. De hecho, aunque tengamos una máquina de confección, el terminado cuando es a mano produce que la costura se vea invisible. De hecho, así se llama la puntada con la que cerramos una pretina, punto invisible. Antes que nada voy a ir pasando un hilván por todo el contorno de la cintura para asegurarme de que mi pretina ya no se mueva. Este hilván debe ir sujetando todas las costuras, tanto las de la pretina como las de la falda. Sé que el hilván puede ir siendo un poco tardado, pero nos facilita bastante la costura mientras vamos adquiriendo habilidad en la máquina. Nos ayuda a que las piezas no se muevan. Y conforme vamos avanzando en el hilván, podemos ir quitando los alfileres, ya que nos va a hacer el trabajo que nos estaban haciendo los alfileres de sujetar la prenda. Ya que tenemos el hilván puesto, vamos a ver la primera opción para cerrar la pretina. Esta es una opción a mano. Voy a utilizar un hilo de un color diferente al de mi tela para que se vaya viendo la diferencia de puntada, pero lo correcto es que lo hagamos con el mismo color de nuestra prenda. Vamos a hacer primero un nudito debajo de la pretina, aquí en el cierre. Esto lo voy a hacer así, pasando primero la aguja, dejando un sobrante. Posteriormente vuelvo a pasar por debajo de esa primer puntada, haciendo como una especie de cruz. Jalo, inserto la aguja en la lazada y anudo. Puedo hacer esto 2 veces para que quede ese nudito bien sujeto. Vuelvo a pasar, inserto en la lazada y anudo. Ya que mi puntada quedó bien fija, ahora sí el nudito va debajo de la pretina. Todo este exceso de tela lo voy a esconder debajo de la pretina. Son mis costuras. Y voy a meter la aguja por debajo del cierre para que salga justamente al ras donde voy a empezar. Meto la costura y voy a insertar la aguja en el borde de la pretina, justamente donde se dobla, entre las dos telas.
ahí y salgo. Y jalo. Y voy a ir apretando. Sobre la falda voy a tomar solamente un poquito de tela arribita de la línea de costura, esta que tengo aquí. Así. Para ir cerrando. Jalo. Y nuevamente, ahí mismo arriba, inserto la aguja en la pretina, justamente en medio, en el doblez, y salgo. Esto lo voy a ir haciendo avanzando más o menos a una distancia de 1 centímetro. Y nuevamente tomo 2 hebras de hilo del tejido de abajo, del de la falda, sobre la costura y jalo. Voy apretando para ir ocultando. Nuevamente arriba la pretina. Y abajo. Abajo solamente estoy tomando poquita tela. No la estoy metiendo completamente, solamente algunas hebras del tejido. Esto de tomar algunas hebras del tejido de la falda me va a ayudar a que cuando yo vaya volteando, la puntada esté completamente invisible. Por el derecho de la tela, no se alcanza a ver nada. Perdón, por el derecho de la falda. Y así voy a continuar hasta terminar. Inserto. Y conforme más voy jalando, la pretina va quedando totalmente cubierta. Aquí se alcanza a ver el hilo porque es de un color diferente, pero cuando es de un color similar o el mismo con el que estamos elaborando la prenda, no se ve nada. Así es como yo estaría cerrando mi pretina con punto invisible. Y cuando lo hacemos a máquina, lo hacemos de una forma distinta. A máquina también voy a tener mi hilván puesto para que no se mueva. Y lo voy a introducir debajo del pie prensatelas. El ras de la pretina va a ir al ras del pie prensatelas de esta manera. Y voy a comenzar con un remate. Y ese mismo ras del pie prensatelas va a ir por todo el contorno de la pretina. Y así lo voy a ir haciendo hasta terminar. Cuando termino puedo ir quitando los sobrantes de hilos, retiro el hilván y la puntada se ve de esta manera. Por el revés de la falda fuimos dando un pespunte al borde, un pespunte pequeñito, y por el derecho se ve el mismo pespunte a la misma distancia. Y así se ve en todo lo largo de la pretina. Así cuando subo el cierre, mi pretina ya se ve de esta forma. Para empezar, las líneas de las costuras me quedaron al mismo ras. Y la pretina también me quedó al mismo ras. Esta pestañita que queda como cruce me debe quedar en la misma dirección de la pestañita del cierre.
Aquí es donde voy a colocar el ojal y en esta parte de aquí, la que quedó al ras del cierre, voy a colocar el botón. Ahí puedo sujetar mientras lo coloco con un alfiler para que no se mueva. Y ya quedó lista la pretina de mi falda.